Bienvenidos y bienvenidas a estas masterclass de desarrollo personal, y en esta oportunidad que estamos iniciando el mes de mayo tenemos una nueva temática que tiene que ver con el autoconocimiento. Así que todas las clases de este mes de mayo van a ser sobre el tema del autoconocimiento. Y en esta clase que hemos denominado, que he denominado el poder del autoconocimiento para una vida plena y significativa, como para hacer esa parte de introducción, ¿sí?, a este tema tan importante, tan crucial y tan necesario para nuestra vida, porque ya vamos a ver en parte de la importancia por qué es que decidí iniciar con esta temática. ¿Cuáles son las ideas centrales sobre las cuales me voy a estar enfocando en esta clase en particular? La primera de ellas tiene que ver con esto de por qué es que es importante el autoconocimiento. Y claramente, antes de hablar de por qué es importante el autoconocimiento, pues vamos a mirar qué es eso del autoconocimiento, qué implicaciones tiene, para qué nos sirve esto y demás. Esos son como parte de las ideas centrales que vamos a estar desarrollando en este primer punto. El segundo tema o el segundo punto en que me voy a estar enfocando en esta clase tiene que ver con cuáles son los tres pilares esenciales para un proceso de autoconocimiento, y finalmente, cómo conocerte más y mejor cada día, porque de entrada les digo, esto es un proceso que una vez nosotros iniciamos, no lo terminamos, porque constantemente, cada día, hay nuevas oportunidades, nuevas maneras, nuevas estrategias. ¿Para qué? Para ir explorándonos todo este mundo interior que llevamos nosotros dentro de cada uno, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a arrancar entonces con el primer punto, del por qué es importante el autoconocimiento, y tiene que ver con esas distinciones de las que les hablaba hace un instante. Con respecto a las distinciones, antes de hablar de la importancia, claramente tenemos que hablar de qué es el autoconocimiento. ¿Y qué es el autoconocimiento? De acuerdo a lo que lo menciona o lo describe en la enciclopedia de Oxford de psicología, dice que se refiere a la capacidad que tú y yo tenemos. ¿Para qué? Para entender y evaluar nuestras propias características, motivaciones, emociones, fortalezas, debilidades, valores, virtudes, etcétera. ¿Listo? ¿Qué implica como tal este proceso? Porque en esencia el autoconocimiento es un proceso constante y un proceso dinámico. Implica la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos, ¿cierto? Y evaluar de manera precisa y realista, ojo con esto porque son dos palabras fundamentales, el realismo y la precisión, de cómo nosotros nos comportamos en diferentes situaciones, ¿vale? Así como también comprender de alguna manera cómo nos perciben las otras personas que tenemos en nuestro entorno. ¿Listo? Porque palabras más, palabras menos, podríamos decir entonces que autoconocimiento, ¿sí?, tiene que ver con qué, con la reflexión que hacemos de nosotros mismos para comprendernos a nosotros y comprender también cómo nos perciben otras personas. En otras palabras y de términos más sencillos, podríamos decir que entonces esto del autoconocimiento es el acto o el proceso de, por un lado, encontrarnos o conectarnos con nosotros mismos, conocernos en profundidad, conectar con nuestra verdadera esencia, ¿cierto? Y en esa conexión, redescubrirnos, entendernos, comprendernos y sobre todo, aceptarnos. Porque a partir de esto, o cuando carecemos más bien de un proceso de autoconocimiento, es donde nos vamos dando como, dirían por ahí, ¿cómo es que se dice? Como trastes, o nos vamos golpeando, ¿cierto? O incluso hace parte de un proceso en que muchas veces como que nos sentimos vacíos, como que algo nos falta, pero no sabemos qué es. Y como no sabemos qué es, pues entonces ahí es donde recurrimos a cosas que son poco saludables o poco útiles o poco ecológicas para nuestro propio proceso de crecimiento y evolución. Y muchas veces no solo para nuestro propio proceso, sino también incluso en el proceso de relacionarnos y conectar con otras personas. ¿Listo? Esto del autoconocimiento contiene, o si bien es cierto, ya dijimos que es el acto de reflexionar sobre nosotros para comprendernos y de alguna manera también comprender cómo las demás personas nos perciben. Aquí hay como 4 cuadrantes, por llamarlo de alguna manera, sobre sobre este tema tan importante. Por un lado, cómo los demás me perciben, ¿cierto? Es una idea primaria. Luego, es realmente comprender qué es lo que yo creo a nivel de creencias, creo que soy o crees que eres. En una sola palabra podríamos resumirlo como el autoconcepto. Por otro lado, lo que de verdad sí eres, es decir, esa esencia, esas cualidades que irradias ante los demás sin hacer incluso esfuerzo alguno. Y finalmente, en esta época o tiempos que estamos de virtualidad o tema digital, ¿cierto? También es importante lo que mostramos en Internet. ¿Por qué?
todo, digamos, todos estos cuatro pilares de alguna manera están como amalgamados o están entrelazados entre sí y que comprenden propiamente qué, esto del autoconocimiento, ¿vale? Ahora, si ya dijimos qué es el autoconocimiento, vamos a mirar ahora el por qué es importante y posteriormente el para qué nos sirve. Vámonos primero a la importancia. Recordemos que esto de la importancia tiene que ver con la relevancia que hace esta temática en particular para nuestra vida, para nuestra situación actual, para comprender situaciones que hemos vivido nosotros en el pasado y también, de alguna manera, cómo visionamos o cómo nos relacionamos con nuestro futuro. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante? Primer punto. De alguna manera lo podemos decir que el autoconocimiento es la base fundamental para una autoestima saludable. ¿Cómo así que es la base fundamental? Sí, porque recordemos que en las clases del mes pasado estuvimos hablando todo el tema de autoestima. Y referente a la autoestima, sabiendo que es esa valoración que hacemos de nosotros mismos, ¿cierto? Pues, ¿cómo nos podemos valorar si no nos conocemos? Así de sencillo. Y obviamente no solo de la autoestima, sino también del amor propio. Y aquí en esto del amor propio lo voy a ejemplificar con esto en particular. Y es, por ejemplo, si yo te dijera, tú hoy te conoces con una nueva persona, con una persona que antes no habías visto, no la habías visto nunca antes, ¿listo? Ves esa persona y yo te encuentro y te digo, oye, fulanito, fulanita, ama a esa persona, quiérela. Tú me vas a decir, pero ¿cómo la voy a querer? ¿Cómo la voy a amar si apenas me estoy encontrando con ella? No la conozco, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros de alguna manera como amar o querer a alguien que no conocemos. Una cosa es ver a la persona, otra cosa es conocer a esa persona. Así que si queremos nosotros fortalecer ese amor por nosotros mismos y esa autoestima, ¿cierto? Ese nivel de autoestima saludable, que ya lo hablamos nosotros en las clases pasadas, en todo el tema de autoestima, pues sí o sí tenemos que empezar por dónde? Por el autoconocimiento. Y este tema en particular que de alguna manera, si bien es cierto, mi especialidad son temas de hábitos, liderazgo y productividad personal, todos tres tienen de base ¿qué? Procesos, herramientas, ejercicios, modelos que incluyen el autoconocimiento. Es por eso que decidí incluir este tema o enfocarme en este tema de autoconocimiento para este mes de mayo de 2024, fecha en la que estamos grabando esta masterclass. Listo, entonces, ¿por qué es importante? Primera instancia, porque es la base o el pilar fundamental de qué? Para nosotros poder tener una autoestima saludable. Y ya sabemos todas las implicaciones que tiene el hecho de nosotros poder contar con una buena autoestima. ¿Listo? Por otro lado, esto del autoconocimiento. Para quienes han estudiado, leído, visto quizás algo sobre la inteligencia emocional, sabrán que la primera competencia de la inteligencia emocional es que el autoconocimiento, porque parte de ese autoconocimiento es poder reconocer nosotros quiénes somos, qué sentimos, qué necesito, qué me gusta, qué me disgusta, cómo me comporto, cómo actúa. Y por eso se habla, y por eso, o más bien también por eso empezaba esta masterclass diciendo que el autoconocimiento es un camino o un proceso que iniciamos, pero no terminamos. ¿Por qué? Porque todos los días de nuestra vida hay nuevas oportunidades, nuevas experiencias que nos van dando una gran puerta. ¿Para qué? Para seguir explorando sobre nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, segundo punto del por qué es importante el autoconocimiento y es porque tiene mucha relación o es la primera competencia de la inteligencia emocional, de los 5 pilares o las 5 competencias que nos plantea Daniel Goleman. ¿Listo? Tercer punto de por qué es importante el autoconocimiento, porque sí o sí es un aspecto fundamental para nuestra salud, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y sobre esta voy a estar hablando un poquitico más adelante en esta masterclass. Por eso no me voy a detener en ella. Pero de entrada, si queremos tener mejor salud física y salud mental, pues claramente necesitamos iniciar nuestro camino, nuestra aventura. A mí particularmente me gusta llamarle la aventura del autoconocimiento para realmente poder conocernos cada vez más y saber qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no nos hace tan bien, porque puede que una herramienta, un aspecto, un consejo que hayas visto en algún conferencista, incluso que yo mismo te haya dado, puede que a ti no te funcione y eso está bien, pero para ello necesitamos atrevernos a explorar y en esa exploración reflexionar para ver qué tanto va en sintonía con cada uno de nosotros. ¿Listo? Cuarto punto del por qué es importante el autoconocimiento en nuestra vida,
Y es básicamente porque este tema es esencial para nosotros poder diseñar o proponernos metas y trabajar en ellas, porque de nada vale, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de nada vale simplemente plantearte las metas, tenerlas ahí bien bonitas y demás, pero no trabajar en ellas. Pero para nosotros poder plantearnos metas valiosas, relevantes, significativas para nuestra vida, pues necesitamos saber qué es lo que queremos. Y ese que queremos, pues tiene que ir alineado con lo que somos, ¿listo? Con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta, con lo que no queremos para nuestra vida, con lo que sí deseamos nosotros para nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, si quizás a este momento tú dices como que, oiga, a mí se me dificulta o me cuesta un poco esto de proponer, de diseñar metas personales o profesionales, claramente, puede ser una razón, es porque no te has dado la oportunidad de iniciar esta aventura del autoconocimiento. ¿Listo? Con esto de las metas, aquí pasa algo bien particular y es que muchas veces, como no hemos iniciado nosotros ese proceso de autoconocimiento, se nos dificulta, nos cuesta proponernos metas. Pero cuando estamos en un ambiente laboral, ¿cierto? Y más si estamos desde el rol de empleados, pues llegamos a la empresa y la empresa para los diferentes cargos tiene ciertas metas y métricas que necesita alcanzar. Pero ahí no es que nosotros hayamos diseñado esas metas, sino que otra persona las diseñó por ti o por mí, para el caso de cuando era empleado y como que no le prestaba mucha atención a esta temática. ¿Listo? Entonces, si quieres proponerte metas realistas, alcanzables y sobre todo relevantes para ti, ya sabes que uno de los pilares tiene que ver con qué, con el autoconocimiento. ¿Listo? ¿Por qué más es importante esto de nosotros trabajar o iniciar esta aventura del autoconocimiento? Porque es una clave fundamental para construir relaciones saludables, para construir redes de apoyo significativas, para construir y forjar esos lazos con otras personas que de verdad nutran nuestra vida tanto personal como profesional. Generalmente hay personas que dicen como que, uy, no, yo no me la llevo bien con esta persona, pero no sé por qué, me cae mal y me cae al hígado, ¿sí? O es que tiene el palito para sacarme la piedra. ¿Por qué? Entonces, cuando empezamos a hacer esa autoindagación o esos procesos de introspección que tiene que ver con el autoconocimiento, ahí es donde podemos encontrar raíces para armonizar o sanar. A mí particularmente no me gusta mucho la frase esa de sanar, sino más bien armonizar esas áreas de nuestra vida que probablemente al momento de que estamos conectando con otras personas o conociendo nuevas personas, es que vienen a mostrarnos o a mostrarte o a mostrarme algo que necesitamos prestarle atención en nuestra vida para que no siga siendo un talón de Aquiles y no nos siga causando tropiezos en adelante. ¿Listo? Y finalmente, otro de los puntos del por qué es importante hablar del autoconocimiento es porque sí o sí es un pilar fundamental del desarrollo personal. Y por eso era que les decía que si bien es cierto, mi especialidad tiene que ver con hábitos, liderazgo y productividad personal, todos enfocados en el desarrollo personal y la expansión profesional, pues todos mis procesos, llámese conferencias, llámese procesos de coaching uno a uno, mentoring uno a uno, ¿sí? O conferencias incluso corporativas, siempre voy a incluir ejercicios, herramientas, modelos, metodologías que incluyen propiamente ejercicios para trabajar, para mirar de piel para adentro qué es lo que está pasando, para navegar o bucear en nuestras profundidades. ¿Listo? Así que si estás en este camino de desarrollo personal, ya sabemos o ya tienes claro que sí o sí te gusta y quieres en tu vida ser mejor. Y para ese ser mejor, entendiéndolo como desarrollo personal, pues necesitamos prestarle atención a qué es lo que hay de piel para adentro. ¿Listo? Ya saben, preguntas, comentarios o inquietudes que tengan, la pueden ir dejando por ahí por el chat y aprovechamos para quienes estén aquí en vivo, la aprovechamos para responderlas. ¿Listo? Si le estás viendo este video en diferido, como queda montado aquí en mi canal de YouTube, puedes dejar la pregunta o comentario ahí en la cajita de comentarios y las estaré respondiendo a la menor brevedad posible. ¿Listo? Ahora sí, si ya hablamos de la importancia, ahorita miremos el propósito, es decir, el para qué nos sirve adentrarnos o aventura, sí, adentrarnos o atrevernos a vivir esta aventura del autoconocimiento. Por un lado, te permite a ti, me permite a mí y permite a cualquier persona dar pasos seguros hacia qué, hacia tu crecimiento y desarrollo personal. Ya lo veíamos el porqué. Nos permite también qué, comprender la naturaleza de lo que realmente somos, de esa identidad que llevamos nosotros y que va mucho más allá de nuestros roles, de nuestros quehaceres, de nuestras actividades, de nuestros títulos, las carreras, la posición económica, social, gustos, preferencias, va mucho más allá. La identidad tiene que ver con algo mucho más profundo y que es inmutable.
¿Listo? Y cuando iniciamos esos procesos de autoconocimiento es donde podemos ir llegando a esos tintes que te permiten definirte a ti mismo, a ti misma, esa gran pregunta existencial que se ha llevado a cabo desde los filósofos de la antigua Grecia sobre quién eres, ¿listo? O el quién soy yo, ¿listo? ¿Para qué más nos sirve el autoconocimiento? Para tomar conciencia real de qué, de tus intereses, de tus habilidades, de tus valores, de tus necesidades, de tus gustos, de tus preferencias. Porque muchas veces hasta se nos cuesta o nos dificulta decir, oye, ¿qué es lo que te gusta a ti? No, no sé, lo que tú quieras. ¿Qué película vemos? No, no sé, lo que tú quieras. ¿Qué restaurante? ¿Qué quieres comer? No, no sé. Lo que tú digas estaría bien. Ahí claramente es porque está faltando un proceso de, primero, quizás es porque no sepas qué es lo que quieres al respecto o qué te gusta. O por otro lado, ya lo veíamos cuando veíamos las clases de autoestima, porque te cuesta expresar o manifestar eso que realmente eres. ¿Listo? ¿Para qué más nos sirve el autoconocimiento? Yo sé que esto lo buscamos por no decir que todas las personas, sí el 99.9% de las personas, para podernos sentir en paz con nuestra propia realidad, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo y de los aprendizajes que podamos sacar o rescatar de cada experiencia. También nos sirve para gestionar nuestras emociones de forma responsable y sobre todo saludable. O te has encontrado con personas que, mejor dicho, a la menor al menor disparador, a la menor circunstancia de rabia o actúa, explota y todo eso y como podría decir, se manda a la porra cualquier persona, cosa, situación. Yo era una de esas personas que en mi camino de crecimiento eh, sufría o padecía este tema de no gestionar como muy bien la rabia o la ira. Entonces en su momento, cuando me daba mucha rabia, ¿qué hacía? Rompía el papel, si tenía rayaba, o pegaba puños en la almohada y, mejor dicho, quería desquitarme, no con personas, por fortuna, pero sí les conté en su momento alguna experiencia que tuve en tema de gestión emocional, de esa rabia que me dio hace más o menos unos 15 años y que me desquité, fue con mi perrita que tenía en ese instante y que, bueno, fue una gran oportunidad para mí para poderle prestar atención a esto de aprender a gestionar mis propias emociones de forma responsable y saludable. No quiere decir que entonces ya no volví a sentir rabia, ya no volví a sentir miedo, no volví a sentir frustración. No, las emociones siguen estando allí y todas son útiles, más bien, lo podría decir de esa manera. No es que unas sean buenas, otras negativas, no, sino por el contrario. Unas son cómodas y otras son incómodas, pero todas tienen o vienen con un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Listo? ¿Para qué más nos sirve? Para crear buenas relaciones a nuestro alrededor, porque en la medida en que nos comprendemos a nosotros mismos, así mismo también podemos empezar a comprender a las demás personas. Cuando somos quizás muy duros con nosotros mismos, eso mismo reflejamos también con nuestro entorno. ¿Listo? Y también otro propósito u otra utilidad de para qué nos sirve esto de adentrarnos en esta aventura del autoconocimiento es para poder lograr una mayor armonía entre qué? Entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu. ¿Listo? Así que aquí hay 7 razones, perdón, o más que razones, no, 7 propósitos del para qué, o sí, el para qué deberíamos prestarle nosotros atención y motivarnos a qué, a vivir esta aventura, porque yo sé que gran parte de las personas que están aquí, por no decir que todas, o los que vean posteriormente este video, sí o sí buscan 1, 2, 3, 4 o hasta más de los propósitos que vemos aquí en este slide. ¿Vale? Quiero terminar esta primera parte con esta frase que nos mencionó en su momento Sidney Harris, que dice, el 90% del dolor nace del desconocimiento que la gente tiene de sí misma, de sus habilidades, sus debilidades e incluso sus verdaderas virtudes. Muchos vamos por la vida siendo completos desconocidos. Independientemente de la edad que tengas en este momento, de la posición económica y de la situación, el contexto en el que te encuentres, que esta sea una buena invitación. ¿Para qué? Para ya no seguir andando con un completo desconocido o desconocida, refiriéndome a ti mismo o a ti mismo. Y vuelvo y digo, sabiendo que cada día tenemos la oportunidad de seguirnos conociendo porque el autoconocimiento es un proceso dinámico y que se renueva constantemente. ¿Listo? Vamos, pero yo miro por aquí si tenemos preguntas o comentarios. Bueno, entonces vamos a mirar por acá el segundo punto. ¿Y que tiene que ver con qué? Con los 3 niveles del autoconocimiento. ¿Cómo así que cuáles son esos 3 niveles? En esencia, en particular, vamos a ir directo a ellos y es
Porque el autoconocimiento, si bien hemos hablado de valores, gustos, virtudes, preferencias y demás, ¿cierto? Es importante tomar en cuenta estos tres niveles para poder nosotros poder decir, voy teniendo un conocimiento integral de mí mismo o de mí mismo. ¿Cuáles son? Pues tiene que ver, por un lado, el nivel físico, el nivel psicológico y el nivel espiritual. A nivel físico, cuando hablo o pongo aquí esto del nivel físico, me refiero específicamente a qué? A tema de alimentación, descanso, ejercicio o movimiento. ¿Ya? Como así. Alimentación. Cuando tú dices con claridad y exactitud qué alimentos son los que te gustan, cómo te gusta combinarlos, cuáles son los que definitivamente no te gustan, cuáles te caen bien de acuerdo a tu metabolismo y organismo, cuáles definitivamente no te hacen bien, etcétera, etcétera. Cuando empezamos este proceso de autoconocimiento es donde le podemos o empezamos a prestarle atención a todas estas situaciones. A mí particularmente, por eso, esa es una de las razones por las cuales cuando yo estoy consumiendo alimentos, bien sea el desayuno, la cena o el almuerzo o las meriendas, bueno, no, principalmente las tres comidas principales, en esos tres puntos, particularmente a mí no me gusta comer con distracciones. ¿Cómo así que con distracciones? Ni con la radio prendida, ni con el televisor, ni con el celular al lado, no. ¿Por qué? Porque lo hago o me gusta hacerlo e intento hacerlo la mayor cantidad posible de veces de manera consciente para yo ir saboreando los alimentos, las texturas, los colores, los sabores y todo eso, para poder decir, me gusta mucho esto, este me gusta, pero no tanto. Si me pusieran a elegir esta parte, como que no la elegiría, me la como sí, pero no es que llega, ay, qué cosa tan rica. No, pero pues tampoco, y hay otras que yo digo, sí, definitivamente esto no me gusta, no me hace bien, mi cuerpo lo rechaza, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso con respecto a la alimentación a nivel de autoconocimiento. A nivel de descanso, ¿cómo te gusta descansar? ¿Cuántas horas de sueño necesitas dormir? ¿Cómo te gusta a ti dormir? Porque si bien es cierto, hay diferentes estudios, investigaciones, consejos y recomendaciones sobre la ciencia del dormir, pues es importante poner nosotros en práctica lo que vamos viendo y estudiando en nuestra propia vida para poder identificar qué te gusta, qué te sirve, qué no te sirve, con qué resuenas y con qué no. ¿Listo? Entonces, a nivel de descanso también. A mí particularmente sí o sí necesito completo silencio para dormir en la noche. A mediodía, a nivel de descanso, me gusta sí o sí también hacer una siesta. Eso particularmente de lunes a viernes. Y cuando hablo de siesta, la hago incluso cronometrada, con que duerma entre 10 y 15 minutos e incluso hasta 20, que es lo máximo, ¿sí? Para mí es suficiente y me recarga de energía para posteriormente las actividades y tareas que vaya a hacer en horas de la tarde. ¿Listo? Pero entonces, como me voy conociendo, esto obviamente lo fui experimentando porque esto va a base de prueba y error, porque tú eres el dueño y la dueña de tu propia vida, pues entonces tú mismo eres quien sabrá qué es lo que te sienta bien, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. ¿Listo? Um, el ejercicio o el movimiento físico, no a todos les gustan los mismos ejercicios ni los mismos movimientos. Entonces, a mí particularmente, sé que no me gusta y no disfruto mucho, lo he hecho, pero no lo disfruto tanto, el hecho de ir al gimnasio y de hacer rutinas con las máquinas y todo eso, a mí particularmente casi no me conecta a eso, pero por el contrario, voy a hacer natación, me encanta, montar bicicleta, me encanta, pero aquí en la bicicleta, cuando hablo de bicicleta, por ejemplo, me gusta la de ruta, no me gusta la de montaña, ¿sí? Pero entonces es darme la oportunidad de ir explorando y conociendo para poder ir diciendo, este ejercicio sí me gusta, este ejercicio no, este ejercicio lo disfruto más, este casi no, este definitivamente no lo hago, etcétera, etcétera. Por ejemplo, temas de deportes extremos, a mí particularmente, déjeme quieto con eso. Entonces, a eso hago referencia cuando hablo de autoconocimiento desde el nivel físico. ¿Listo? A nivel psicológico, ahí sí tiene que ver con qué, con respecto a nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestro estilo de personalidad y demás. Y sobre esto en particular voy a estar conversando más adelante y vamos a profundizar en la siguiente clase de la próxima semana. ¿Listo? Pero a nivel psicológico, palabras más, palabras menos, tiene que ver con qué? Con nuestra mentalidad y con el comprender nuestro mundo emocional, porque ambos claramente están interconectados, porque de acuerdo a lo que pienso, así mismo siento. ¿Listo? Y ahí obviamente está también inmerso a nivel de autoconocimiento con respecto a qué? A nuestra personalidad. Y que sobre esto de personalidad, pues obviamente hay mucha teoría al respecto. Sin embargo, yo les voy a compartir una herramienta fundamental para esto de la personalidad, por ahí en la clase número 4 de este mes de mayo. ¿Listo? Ese es el segundo nivel de autoconocimiento y sobre el cual tenemos oportunidades a diario para poder ir explorándonos. ¿Qué es realmente lo que me molesta?
qué me pone nervioso, qué me da tristeza, qué me genera mucha alegría, con qué siento yo paz, qué es lo que disfruto, qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son las cualidades que tengo yo de mí, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis sombras, los defectos, todo eso, imagínense, tiene que ver con el nivel de psicológico, el segundo nivel. ¿Listo? Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. No es que nos vamos a abrumar y hoy no es que todavía me falta mucho y yo apenas voy a empezar. Todos empezamos en algún momento, ¿cierto? Sin embargo, como les digo, esto es un camino o esto es toda una aventura que a veces va a ser muy satisfactoria, otras veces bastante incómoda, otras veces como que va a ser muy neutral, pero que en la medida que vamos iniciando y nos vamos adentrando en ella, pues vamos a ir pudiendo recorrerla e irla integrando a nuestra vida. Y de verdad, van a comprobar por ustedes mismos qué tan plena y significativa se vuelve tu vida en la medida que nos vamos conociendo cada vez más y mejor. ¿Listo? Segundo nivel. Vamos al tercer y último nivel, que tiene que ver con el nivel espiritual. Y aquí cuando hablo de nivel espiritual no tiene nada que ver con religión, que si bien es cierto, ya les he mencionado que la religión es simplemente una ramita, ¿sí? Para vivir el área espiritual, ¿listo? Porque somos cuerpo, mente y además espíritu. Entonces, cuando hablamos aquí a nivel espiritual es cómo te conectas tú con la vida, con otras personas, con tu propósito, el para qué crees que estás aquí en la tierra. ¿Listo? ¿Cómo te conectas con la divinidad? Si crees en algún dios o algo en particular, o cómo te conectas con la tierra, con el sol, con el medio ambiente, con la naturaleza, ¿sí? Todo eso tiene que ver con qué? Con ese nivel espiritual. ¿Listo? Así que hay un sinfín, ¿cierto?, de oportunidades para seguirnos explorando, porque ya sabemos que en esencia somos seres perfectos tal como somos, ¿cierto? Sin embargo, ese tal como somos a veces queda muy bonito en etiqueta, pero no nos damos la oportunidad de explorarnos y ver qué es realmente lo que pasa en nosotros, ¿vale? Esos son los tres niveles de autoconocimiento. A continuación, quiero compartirles, ya habiendo hablado del qué es el autoconocimiento, el por qué es importante y el para qué nos sirve, y posteriormente de los tres niveles, algunos síntomas para que tú vayas identificando esto, podríamos decirle que es como un mini test, ¿sí? Para que tú vayas validando o verificando si necesitas conocerte más. Aunque vuelvo y digo, esto sí o sí, siempre lo vamos a necesitar. Pero estos pueden darnos como unas alertas o esas red flags, ¿cierto? ¿Para qué? Para si aún no has iniciado ese proceso, pues ponerle acción a ese proceso o a esta aventura. Alguno de ellos, el hecho de que te cueste mucho describirte. Te encuentras con alguien y te dice, oye, fulanito, Juliana, Edna, Jacqueline, Julio, lo que sea. Te pregunta y te dice, oye, ¿quién eres tú? Descríbete, por favor. Y quedamos como si nos hubieran preguntado en un idioma que ni siquiera entendemos. Allí, eso es un gran síntoma de que sí o sí, oiga, necesitas empezar a dar pasos en esta nueva aventura o en esta aventura del autoconocimiento. Saber quién eres, qué te gusta, qué te caracteriza, qué te describe, para qué eres bueno, para qué no, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si te cuesta mucho describirte, primera alerta para prestarle atención e iniciar esta aventura. Segunda alerta o segundo síntoma, tienes etiquetas rígidas autoimpuestas, que por lo general esas etiquetas han sido o las has escuchado repentinamente de otras personas y como las has escuchado repetidamente, pues te las has dicho y te las has creído, que es lo peor. Y esas etiquetas súper rígidas y fuertes que tú dices, no, es que yo ya, no, ya soy así, ya nací así y así me quedo. Como que no es que yo soy un inútil, o es que soy bueno para nada, o es que soy muy vago, o es que simplemente soy muy perfeccionista, o es que soy muy cuadriculado, o es que esas son etiquetas que nos hemos autoimpuesto, e incluso el hecho de creernos también el hecho es que siempre soy lo mejor, o es que soy el mejor de mi clase, soy el mejor de mi familia, una etiqueta incluso que aparentemente pudiese ser positiva, sigue siendo etiqueta. Entonces, si te das cuenta que tienes alguna etiqueta autoimpuesta, ¿cierto? Porque decidiste imponértela a raíz de lo que escuchaste de otras personas que te decían y que tú mismo, tú misma también te las empezaste a decir y te cuesta cambiarla o transformarla o te cuesta definirte sin mencionar esas etiquetas. Es decir, si te dicen, oye, ¿quién eres? No, pues que mira, y salen a relucir todos los defectos. No, es que soy una persona que no se le da bien las cosas, una persona que la vida la trata muy mal, soy una persona bastante perfeccionista, muy psicorrígido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si eso te está pasando, red flag o alerta de que necesitas adelantar esta aventura. Te cuesta identificar qué te gusta, qué necesitas, ¿cierto?
Ya hemos hablado de gustos, necesidades y preferencias. Si te cuesta definir o describir eso en tu vida, pues es también una alerta de que hay que mirar un poquitico más de piel para adentro. Sobre esto de necesidades también vamos a estar hablando. Esto es en la tercera clase de este mes de mayo. ¿Listo? Que lo vamos a estar compartiendo. Cuarto síntoma, no entiendes tus emociones, tú dices, me siento mal, pero no eres capaz o se te dificulta más bien ponerle nombre a esa emoción, poderla describir con palabras, qué fue lo que te la generó, qué pensamientos son los que están ahí albergando sobre esa emoción. Si te cuesta eso es porque hace falta también un proceso de autoconocimiento y peor aún, sientes la emoción y no sabes cómo gestionarla para responder de manera responsable. Entonces, palabras más, palabras menos, te sales de control. Entonces, levantas la voz y gritas y manoteas, etc. E incluso agredes a otra persona, bien sea verbal o físicamente. ¿Listo? Ese es otro cuarto síntoma o cuarto indicador de que necesitas conocer temas. La idea de estos indicadores, más que abrumarnos o algo así, es simplemente tomar conciencia de la situación actual o de nuestro momento presente para poder tomar acción, porque claramente no podemos nosotros cambiar sin antes poder haber identificado qué es lo que necesitamos cambiar o hacia dónde queremos ir. ¿Listo? Y otro de los síntomas es que repites patrones. ¿Cómo así que repites patrones? Siempre te pasa lo mismo y no sabes el por qué. Eso es como cuando estamos en la escuela y así mismo funciona de alguna manera como decir la escuela de la vida. Estamos en la escuela, nos ponen un examen y si no pasamos el examen, tenemos que volver a presentar el examen y si no pasamos el examen, tenemos que volver a presentarlo, pero no tomamos cartas en el asunto. Así mismo ocurre en nuestra vida. Nos ocurre una situación y decimos, es que esto siempre me pasa a mí y nos quedamos desde esa actitud, desde esa posición y volvemos y ya con otra persona vuelve y nos ocurre. O, por ejemplo, el caso de la persona que dice, no, es que a mí siempre me terminan, los hombres o las mujeres me terminan engañando. O el hecho, me acuerdo una vez una persona cuando estaba en acompañándola en coaching ejecutivo me decía, no, es que particularmente siempre que llego a las empresas, ¿sí? O me despiden o me dejan estancado y no me dan posición o no me van permitiendo ascender, aún teniendo las capacidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre entro en un proceso fuerte con mi jefe. Entonces, era un patrón que constantemente él estaba repitiendo, pero que no se había detenido a explorar a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, en la medida que nosotros vamos repitiendo patrones una y otra vez en diferentes situaciones y en diferentes momentos de nuestra vida, sin comprender el por qué y qué hay detrás de eso, pues es un gran síntoma también para verificar qué es lo que está pasando y aventurarnos o adentrarnos en esta aventura del autoconocimiento. ¿Listo? Así que ahí tienes como tal 5 síntomas o 5 indicadores o 5 red flags, ¿sí? Para que tú vayas revisándote y mirando a ver qué necesitas hacer en este momento de tu vida para tomar cartas en el asunto, ¿vale? Ahora, en particular, ¿qué busca esta aventura del autoconocimiento? Son 3 objetivos fundamentales. Son 3 objetivos. ¿Cuáles son esos 3 objetivos fundamentales del autoconocimiento? Claramente empezar por el conocerte, comprenderte y aceptarte. Para poder llegar a aceptarte, tenemos que comprendernos. Y para poder comprendernos, tenemos que conocernos. O sea, el uno es requisito imprescindible del otro. Empezamos por conocernos para podernos comprender y posteriormente aceptar y o transformar lo que sí podamos hacer. Cuando hablamos de conocerte, ¿sí? Es que tú mismo conozcas qué te caracteriza, qué es lo que más te gusta, qué es lo que te disgusta, qué es lo que te motiva o qué te mueve, qué te apasiona, cuáles son tus dones, tus habilidades, tus capacidades, tus competencias. Adicionalmente, también cuáles son tus limitaciones, ¿sí? Porque todas las tenemos, cuáles son tus vicios, cuáles son tus defectos o tus barreras o tus miedos. Todo eso es importante ponerlo ahí sobre la mesa. ¿Listo? ¿Cuál es o qué es eso que necesitas, qué te gusta, cuáles son tus preferencias, tus expectativas? Todo eso tiene que ver con el mundo o con este primer objetivo que tiene que ver con qué? Con el conocerte a ti mismo o a ti mismo. En la medida que vamos descubriéndonos paso a paso, esto no tiene que ser todo de una, ¿cierto? En la medida que vamos explorando en eso, es donde podemos pasar o llegar a ese siguiente punto que tiene que ver con el comprenderte. ¿Cómo así que comprenderte? Comprender tu genética, comprender tu pasado, comprender tus motivaciones, la forma en que te relacionas con otras personas, la forma en que piensas o los patrones o hábitos de pensamiento que normalmente tienes, así como la forma en que te comportas en las diferentes situaciones o contextos, ¿sí? Pero para podernos comprender, vuelvo y digo, necesitamos sí o sí empezar a explorar
en nuestro interior. Y aquí en esto de la comprensión, traigo a colación una frase que me gusta mucho de Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española de la que he hablado en otras oportunidades, que ella dice, comprender es aliviar. En la medida que nosotros comprendemos nuestras situaciones o lo que nos va pasando, o por lo menos lo más relevante, ¿cierto? Ahí es cuando le quitamos como un peso o una carga a esa situación y podemos avanzar. Y en ese avanzar es donde podemos llegar a aceptar la situación o cambiarla si es que está en nuestras manos, poderlas cambiar. ¿Listo? Porque, por ejemplo, el hecho de que tú comprendas tu genética y es que no aceptas que eres bajito o bajita o gordito o gordita, etcétera, etcétera, pues el hecho de decir es que cómo lo puedo cambiar y te resiste y te resiste y te resistes, pues ahí sí va a ser bastante tortuoso. Y en la medida que comprendemos, ¿sí? Las situaciones que nos han ocurrido, pues podemos de alguna manera andar más tranquilos por la vida. ¿Listo? Una vez llegando a este segundo estadio, que es la comprensión o el comprenderte, llegamos a ese tercer estadio, que es el de aceptarte. Y para esto de la aceptación, hay tres pilares fundamentales sobre los cuales se fundamenta la aceptación. Por un lado, tiene que ver con el perdón hacia ti mismo e incluso hacia los demás, porque ya sabíamos que esto del perdón, de alguna manera, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, independientemente de que haya sido otra persona la causante de nuestro sufrimiento, ¿sí? El otro tiene que ver con la gratitud y este de la gratitud se conecta mucho con la actitud que tenemos nosotros frente a la vida. Porque si andamos por la vida con una actitud de víctimas todo el tiempo, es que todo lo malo me ocurre a mí, todo el tiempo estamos quejándonos, todo el tiempo estamos sacando excusas y todo el tiempo estamos poniendo como responsables a otras personas, pues eso claramente influye en los resultados que vamos teniendo y la satisfacción que tú tienes por la vida. Entonces, para llegar a la aceptación son las tres claves fundamentales: el perdón, la gratitud y, por supuesto, la actitud con la que afrontas tú la vida. ¿Listo? Así que esos son los tres objetivos o propósitos, no, tres objetivos fundamentales para esta aventura del autoconocimiento. ¿Listo? Preguntas, comentarios para pasar a nuestro tercer y último punto, que tiene que ver el cómo conocerte más y mejor. En esta idea o en este punto en particular, les voy a dar como ideas muy generales, porque recordemos, esta masterclass tiene que ver con la introducción, ¿listo? En la siguiente clase, que es la próxima semana, Dios mediante, vamos a estar hablando de las 6 etapas, o la hoja de ruta más bien, para ese proceso de autoconocimiento. Y ahí voy a estar dando ideas mucho más puntuales y particulares para ello. Sin embargo, en este conocerte más y mejor, al final, les voy a dejar como unas preguntas con las que pueden arrancar a iniciar en esta aventura, si es que deciden o aceptan entrarle a esta aventura, ¿vale? Entonces, ¿cómo conocerte más y mejor? A través de tres procesos que estamos diseñados para ellos. ¿Cuáles son esos tres procesos? Básicamente estos tres: observando, escuchando y modelando. ¿Cómo así que observando, escuchando y modelando? Observando qué es lo que te va pasando a ti en la vida, observando qué es lo que te gusta, observando qué ves en tu entorno, observando cuando estés estudiando, con qué temáticas resuenan más, con qué estilos resuenan más. Observando tiene que ver con abrir nuestra visión y nuestra mente y sobre todo nuestro corazón para percibir todo eso que nos da indicios del conocimiento de ti mismo o de ti mismo. ¿Listo? En el escuchando, claramente tiene que ver con el escuchar a otras personas, pero sobre todo el escucharte a ti mismo, a ti misma, porque constantemente nosotros estamos en una conversación interna que puede ser útil o no útil de acuerdo al momento en que te encuentras de tu vida. ¿Cómo así? En otras oportunidades hemos hablado de los hábitos de pensamiento y en los hábitos de pensamiento tiene que ver con qué? Con los diálogos mentales, perdón, con las imágenes mentales y los diálogos internos o conversaciones privadas que estás teniendo contigo mismo, contigo misma. En esa escucha activa es donde puedes descubrir, cuáles es que están siendo esos patrones de pensamiento que no te están permitiendo avanzar hacia donde quieres, ¿cierto? ¿O cuáles son esas imágenes que estás procesando en tu mente que te hace sentir con miedo, con angustia, con dolor, con sufrimiento? ¿O es porque quizás estás recreando situaciones solo del pasado en la que sentiste de verdad dolor? No queremos decir, no, entonces olvídate de ellas, no, porque claramente nuestra mente está para pensar. Sin embargo, el escuchar esas historias que nos estamos nosotros contando, ahí es donde podemos
poder hacer un alto en el camino para, si es del caso, poderlas transformar. Y en el escuchar también, como les decía, no solamente están en nosotros mismos, sino también en el escuchar a otras personas, esas personas que te quieren, que te valoran y que aparentemente te conocen, pues está bueno también preguntarles a ellos, oye, ¿tú qué crees que es lo que más me caracteriza a mí? Tú que me has visto, que hemos compartido tanto tiempo juntos, ¿para qué crees que soy bueno? Todas esas conversaciones que vamos haciendo también, o pidiendo la opinión de las otras de personas que realmente sepas que te quieren y te valoran, también te ayudan a identificar o prender esas luces de esas cualidades positivas que tienes, más también quizás de oportunidades de mejora que tienes y que probablemente no eres consciente de ellas. Entonces, por eso el proceso de autoconocimiento tiene que ver mucho con la escucha activa. Vuelvo y digo, escucha externa y escucha sobre todo interna. Y por eso, para esto de la escucha interna, un hábito fundamental para esto del autoconocimiento tiene que ver con qué? Con la meditación, que no es otra cosa que qué, que prestar atención a lo que estamos observando, a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo. ¿Listo? Porque muchas veces creemos que meditación, o nos han hecho creer que meditación es poner la mente en blanco, y claramente eso no va a ocurrir. ¿Vale? Segundo punto. Y la tercera parte de cómo puedes conocerte más y mejor es a través del modelado o modelando. ¿Cómo así que modelado o modelando? Es que identifiques en tu entorno alguna persona que tú digas, esta persona tiene varias cosas de las que a mí me gusta, con las que con las que yo resueno y con las que me gustaría también quizás ser igual o mejor, o por lo menos ir acercándome a ellos. Entonces, el modelar tiene que ver con, si tienes la oportunidad de hablar con la persona, preguntarle, compartir y demás, pues es hacer explícitas esas conversaciones y modelar, no decir copiarle, sino más bien imitar esas o tratar de igualar esas conductas, esas formas de pensar y demás. ¿Para qué? Para irlas integrando a tu propia vida. Ahora, si no puedes conversar con esa persona, pues también podemos tener videos, también tenemos libros, también tenemos diferentes herramientas con las cuales podemos conocer parte del estilo de vida y la forma de pensar y comportarse de esas personas que nosotros vemos como modelos o referentes para nuestro propio camino de crecimiento y desarrollo. ¿Listo? Así que después de ver esas tres formas, aquí miremos algunos medios que puedes tú y que puedo yo utilizar para este proceso de autoconocimiento. Estos medios que les voy a compartir tienen que ver con los que a mí particularmente me han dado más resultados. No son los únicos, ¿cierto? Sino que hay muchos más. Estos que te voy a compartir en particular son, vuelvo y digo, en lo personal, los que más me han servido y los que más me han ayudado en este camino. ¿Listo? Alguno de ellos, la psicoterapia, claramente podemos sentir acompañados de un psicólogo o psicóloga profesional en su campo, ¿cierto? Para que nos vaya acompañando en esta aventura. El coaching, sí o sí, es un proceso que a partir de cada interacción con el coach, podemos nosotros conocer más qué es lo que está pasando de piel para adentro, qué es importante y significativo realmente para nuestra vida y cómo podemos irlo aplicando en nuestro día a día. Yo como coach, ya lo he mencionado antes, yo como coach también tengo mi coach y también tengo mi psicóloga y también tengo mi mentor, que aquí tiene que ver con el mentoring, ¿sí? El mentoring claramente como medio porque hay personas que ya han transitado o están transitando esta aventura o más bien llevan un camino más largo recorrido respecto a esta aventura y te pueden transmitir o te pueden compartir esas herramientas, esos modelos, esas plantillas, esas preguntas de las cuales podemos nosotros apalancarnos. ¿Para qué? Para poder nosotros también entrarle a esta aventura, ¿vale? Otra de las herramientas que también se vuelve hábito tiene que ver con el journaling, ¿sí? O básicamente el escribir, tomar un cuadernito para que a diario ahí hagas tu vaciado mental, escribas lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, las ideas que tienes, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que crees que te caracteriza, ¿sí? Yo particularmente en mi canal de YouTube, perdón, en mi canal de Twitter, o antes llamado Twitter, ahora X, y prontamente lo voy a empezar a hacer en Threads, pongo, bueno, y también están en algunas en el Instagram, pongo preguntas que yo le llamo cita contigo misma o contigo misma. ¿Para qué? Preguntas de autorreflexión que nos ayudan en este proceso de autoconocimiento. ¿Listo? Y que las puedes ir registrando, no solamente dejarlas acá en un nivel mental, sino hacerlas en tu cuadernito. Mejor aún si lo haces a mano, que si lo haces en digital, vale, listo. Pero si puedes hacerlo a mano, muchísimo mejor por las diferentes implicaciones y procesos cognitivos que interfieren o que implican cuando escribimos nosotros a mano. ¿Listo? Y otra de las herramientas que les mencionaba hace un rato, la meditación, claramente, porque
Poner en silencio, ojo, digo poner en silencio, no poner en blanco, poner en silencio el ruido exterior, mirando de piel para adentro, de ojos para adentro, ¿cierto? Es donde me permite identificar qué es realmente eso que está pasando conmigo en mi interior. Y vuelvo y digo, probablemente en este camino, con estas 5 herramientas en particular o medios en particular que te estoy compartiendo en esta masterclass, hay algunos momentos donde van a ser de mucha dicha y alegría, porque sí, te gustan, te conectas con ellos, te dan mucha paz y todo eso. Más también hay otros momentos donde te vas a sentir incómodo o incómoda, porque quizás vas a ver cosas o te vas a dar cuenta de cosas en tu propio proceso, en tu propio camino, que no te gustan. Y que ahí vas a necesitar preguntarte si las necesitas aceptar o si las puedes transformar. ¿Listo? Si las puedes transformar, pues mirar a ver de qué forma poder ir haciendo, ¿vale? Así que esos son los 5 métodos. Vuelvo y digo, en la siguiente masterclass de la próxima semana voy a estar profundizando un poco más en ellos a través de las 6 etapas o de la ruta para ese proceso del autoconocimiento. Ahora, quiero terminar con esto, y es que el conocerte, saber quién eres, qué te gusta y qué necesitas, ojo, lleva su tiempo, es desafiante y lo que les decía, no siempre resulta agradable. A veces también puede ser angustioso, frustrante y hasta decepcionante, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, sí o sí, nos vamos a enfrentar a situaciones incómodas, ¿sí? Que no te gustan y que no quieres ver. Pero el hecho de que no las quieras ver no quiere decir que no estén allí, ¿vale? Por eso es que muchas personas tienden a ignorar y no se atreven a empezar esta aventura, evitándola, evadiéndola por todas las formas y los medios posibles. Dicen, no, yo he escuchado frases, o no sé si usted no la ha escuchado, frases como que, no, eso del autoconocimiento y el desarrollo personal es para losers, eso es para perdedores, yo que voy a empezar un nuevo proceso, eso no sirve para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo simplemente, cuando escucho ese tipo de comentarios, simplemente digo, bueno, este todavía no es el momento en que la persona esté abierta a vivir o a atreverse a vivir esta aventura. ¿Listo? Sin embargo, el que nosotros nos demos tiempo a reflexionar sobre quiénes somos, lo que sentimos, ¿cierto? Nos va a permitir conocer mejor lo que queremos en la vida y nos sirve también para incrementar nuestra capacidad de vivir y centrarnos en el presente. ¿Listo? Así que a continuación les dejo unas preguntas de reflexión con las que pueden ir ustedes o les invito a que cojan un cuaderno para que empiecen a integrar en su día este hábito del journaling, ¿sí? Y se las vayan respondiendo. Si quieren, no tienen que hacerlas todas el mismo día o todas de una sola sentada, ¿no? Ve haciendo una a diario, si quieres, 5 minuticos y empieza a darle mente a esas preguntitas que te voy a mostrar a continuación. La pregunta, primera, ¿cómo te sientes con respecto a tu pasado? ¿Cómo te sientes con tu presente? ¿Cuáles son las cualidades que más te gustan de ti? ¿Cómo te sientes con las personas que tienes alrededor? ¿Cómo sueles reaccionar ante el estrés o las situaciones o emociones incómodas? ¿Cuáles son las cosas o situaciones que más te decepcionan? ¿En qué cosas sientes que deberías mejorar? ¿Qué es lo que realmente te apasiona y te motiva? ¿Qué quieres en el futuro para tu vida? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Y qué podrías hacer o cambiar para que tu vida actual se pareciera de forma realista a ese modo de vida que quieres construir? Son solamente unas preguntas de calentamiento que te pueden ayudar a entrarle a esta aventura del autoconocimiento que, vuelvo y digo, una vez empezamos, no lo terminamos. ¿Por qué? Porque siempre hay una nueva oportunidad para aprender a conocernos más y mejor cada día, ¿vale? Así que con esto voy terminando. Muchas gracias por llegar aquí y te espero en la próxima sesión. Recuerda, mi nombre es Jan Prado y estoy aquí para acompañarte a tener una vida más consciente, organizada y sobre todo productiva. Feliz resto de día. Chao, chao.